Con la evolución de la electrónica y la informática, ha sido necesaria la creación de sistemas numéricos para dar instrucciones y enviar datos a los distintos ordenadores, ya que el sistema numérico decimal en ocasiones no es la mejor opción. En este video analizaremos tres sistemas numéricos, el decimal, el binario y el hexadecimal, algunas generalidades de ellos y cómo convertir números de un sistema numérico a otro. Sistema decimal. Este es el sistema numérico que todas las personas utilizamos en la vida diaria para referirnos a cualquier cantidad y consta de 10 caracteres, los cuales son los números del 0 al 9. Este sistema numérico es conocido como base 10, ya que solo tiene 10 dígitos y es el que más ha evolucionado naturalmente, ya que las personas tenemos 10 dedos para contar. Un dato curioso es que la palabra dígito se deriva de la palabra dedo. Ahora bien, sabemos que cada número representa un valor dependiendo de su posición. Pongamos el caso del número 531. Por la posición de los dígitos, sabemos que el 5 significa centenas, el 3 decenas y el 1 unidades. Veamos cómo se representa este número en una tabla con potencias de 10. La tabla comienza con la base de este sistema numérico, que en este caso es 10, elevada a la 0. Y así vamos aumentando la potencia a la base dependiendo de la cantidad de números que tengamos. Regresemos al número 531. El dígito menos significativo, el número 1, lo ubicamos en la casilla del 10 elevado a la 0. El número 3 lo ubicamos en la siguiente casilla, 10 elevado a la 1. Y el número 5 en la siguiente casilla, 10 elevado a la 2. Efectuamos la operación para todas las bases elevadas y así obtenemos los resultados. 10 elevado a la 0, que es 1, 10 elevado a la 1 es 10, 10 elevado a la 2 es 100, y así sucesivamente según la cantidad de números que tenga la cifra que vayamos a analizar. Luego, efectuamos una multiplicación entre el número y el resultado de la operación de la base con el exponente. El primero, 1 por 1, que nos da como resultado 1. Luego, la siguiente multiplicación es 3 por 10, que nos da como resultado 30. Y la última multiplicación es 5 por 100, que nos da como resultado 500. Por último, efectuamos una suma con los tres resultados y así obtenemos el 531 del principio. Básicamente así funciona el sistema decimal, y utilizando esta base podemos entender cómo funcionan los demás sistemas numéricos, ya que utilizan el mismo principio. Sistema binario. Se le llama sistema binario porque los únicos dos símbolos que utiliza es el 0 y 1, y es un sistema de base 2. Se empezó a utilizar en los sistemas digitales ya que es mucho más fácil detectar un nivel bajo o alto de voltaje que podemos representar como 0 o 1 en vez de usar una señal analógica y tratar de asignarle un valor. Con la ayuda de una tabla veamos cómo podemos interpretar este número binario. Al igual que en el sistema decimal, empezamos ubicando los números en la casilla con la base elevada a la 0, en este caso 2 a la 0. Para ver qué significa este número binario, tenemos que hacer el mismo procedimiento que con los números decimales. Entonces nos ubicamos en la casilla 2 a la 0, que nos da como resultado 1. Ahora lo que haremos será multiplicar este resultado con el número 1 que tenemos debajo de esta casilla, y nos da como resultado 1. Ahora pasamos a la siguiente casilla, 2 elevado a la 1, que es igual a 2. Ahora multiplicamos este resultado por el número de la casilla de abajo, el número 1. Nos da como resultado 2. En la siguiente casilla tenemos 2 elevado a la 2 que nos da como resultado 4. Pero en la casilla de abajo tenemos un 0, así que a la hora de hacer la multiplicación nos dará 0. Por último tenemos 2 elevado a la 3 que nos da como resultado 8. Luego lo multiplicamos por el 1 de la casilla de abajo y nos da como resultado 8. Al final nos queda una suma, cuyo resultado es 11. Entonces el número binario del principio lo interpretamos como 11 en el sistema decimal. Sistema hexadecimal. Este sistema se caracteriza por tener 16 símbolos, los cuales son los números del 0 al 9 y además las letras A, B, C, D, E y F. Y su uso va más enfocado a la informática, ya que se utiliza para reducir muchos caracteres en código binario, haciendo más fácil la interpretación de la información. En esta tabla tenemos una comparación de los sistemas numéricos de este video.
Ahora nos apoyaremos en otra tabla para ver cómo se interpreta el número hexadecimal A3F. En este caso, la base de nuestro sistema numérico es 16, así que ese será el número que elevaremos a las diferentes potencias en la tabla. Iniciamos ubicando los números de la misma manera que en los sistemas anteriores. Empezamos con 16 elevado a la 0, que es igual a 1, y después verificamos el valor de f en decimal en la tabla comparativa, y vemos que es 15. Al final nos queda la multiplicación 15 por 1, que nos da como resultado 15. Pasamos a la siguiente casilla, 16 elevado a la 1, que es 16, y lo multiplicamos por el número de la casilla de abajo, que es 3, y nos queda como resultado 48. Y por último nos pasamos a la casilla 16 elevado a la 3. Buscamos el valor de a en la tabla anterior y vemos que en este caso es 10. Entonces efectuamos la multiplicación 10 por 256 y nos queda como resultado 2560. Al final efectuamos la suma y nos queda como resultado 2623, que corresponde a su valor en el sistema decimal. Ahora veamos algunas técnicas para convertir de manera sencilla de un sistema numérico a otro. Binario a decimal. Tomemos el caso de este número binario. Podemos utilizar una tabla como la siguiente para convertirlo a decimal de manera muy rápida. Ubicamos los números en la tabla y lo que haremos será utilizar el valor de la base elevada al exponente donde tengamos ubicado un número 1. En este caso, las casillas que tienen un número 1 son 2 elevado a la 0 con valor de 1, 2 elevado a la 1 con valor de 2, 2 elevado a la 2 con valor de 4 y 2 elevado a la 4 con valor de 16. Lo único que haremos será sumar estos números y de esta manera obtenemos nuestro número decimal, que en este caso es 23. Decimal a binario. En este caso utilizaremos el número 24 para convertirlo a binario. Tenemos dos métodos para hacer la conversión. El primer método que usaremos será una división consecutiva entre 2 hasta tener como cociente 0, y los residuos los utilizaremos para formar los números binarios. Nos apoyaremos en una tabla. Comenzamos dividiendo el número 24 entre 2, lo que nos deja una división exacta, y nos deja un residuo de 0, por lo cual el primer número binario es 0. Luego, con el cociente que nos queda de la primera división, 12, volvemos a dividir entre 2 y nos vuelve a quedar una división exacta, así que el siguiente número binario es 0. Volvemos a utilizar el cociente que nos quedó, 6, y volvemos a dividir entre 2. Nos queda otra división exacta, así que ponemos otro 0 a la siguiente cifra de nuestro número. Luego tomamos el cociente 3 y lo dividimos entre 2. Como podemos ver, nos queda una división inexacta, por lo cual lo que haremos será utilizar el residuo de 1 como la siguiente cifra del número binario. Y por último, efectuamos la división 1 entre 2, lo que nos deja una división inexacta y un cociente de 0, por lo que utilizaremos el residuo para nuestra cifra del número binario, que es 1. Al final, solo tenemos que tener cuidado a la hora de ubicar las cifras en el orden correcto. El resultado de la primera división es la cifra menos significativa, y ubicamos los demás números a la izquierda del número. He utilizado diferentes colores para no confundirnos a la hora de ubicarlos como debe ser. Y el segundo método consiste en apoyarnos en una tabla con el valor de la base 2 elevado a las diferentes potencias, y lo único que tenemos que hacer es rellenar con números 1 las casillas hasta sumar el número que queremos convertir, en este caso el número 24. Así que rellenamos con números 1 la casilla 2 elevado a la 4, que tiene valor de 16, y 2 elevado a la 3, que tiene valor de 8, y que suman 24. Por último, rellenamos con ceros las demás casillas. Decimal a hexadecimal. Vamos a convertir el número 350 decimal a hexadecimal. La técnica es la misma que utilizamos en la conversión de decimal a binario, con la única diferencia que en este caso utilizaremos divisiones consecutivas pero entre 16, ya que esa es la base del sistema hexadecimal, hasta conseguir un cociente de 0. Ahora bien, si tenemos un residuo mayor de 9, utilizaremos la tabla comparativa de sistemas numéricos para ver el equivalente en hexadecimal. Ya quedará claro con el ejemplo. Comenzamos dividiendo 350 entre 16, que nos da como cociente 21 y nos deja un residuo de 14.
Lo que haremos será utilizar la tabla de comparación de los sistemas numéricos para ver el equivalente 14 en el sistema hexadecimal. En este caso nos queda el valor de E. Con la siguiente división utilizamos el cociente 21 para dividir entre 16, que nos da como cociente 1, y nos deja un residuo de 5, el cual escribiremos tal cual como siguiente número. Y por último dividimos 1 entre 16 y nos queda un cociente de 0 y un residuo de 1, el cual escribiremos como última cifra de nuestro número hexadecimal. Por último, debemos tener cuidado a la hora de ubicar los números para formar nuestro número hexadecimal. El primer número obtenido es la cifra menos significativa y ubicaremos los siguientes números a la izquierda de este. He utilizado colores nuevamente para no confundirnos a la hora de ubicarlos como debe ser. Hexadecimal a binario. Convertiremos el número hexadecimal a A13F. Este proceso es bastante sencillo, ya que utilizaremos la tabla comparativa de sistemas numéricos para la conversión. Empecemos con F. Lo que tenemos que hacer es buscar el equivalente binario en la tabla y escribirlo en la casilla que tenemos debajo. Y hacemos lo mismo con el número 3. Buscamos su equivalente a la tabla y lo escribimos. Seguimos con el 1. Buscamos su equivalente y lo escribimos debajo. Y terminamos con el equivalente de A. Por último, juntamos todos los números y ya tenemos la conversión de hexadecimal a binario. Binario a hexadecimal. El número que convertiremos a hexadecimal será el siguiente. Para comenzar es necesario que hagamos grupos de 4 partiendo de derecha a izquierda. Suponiendo que nos quedara un grupo de menos de 4 números, lo único que tenemos que hacer es agregar ceros a la izquierda hasta tener los 4 dígitos. Luego tenemos que buscar el equivalente en la tabla comparativa de los sistemas numéricos, empezando con el primero, que nos da como valor F, el segundo, que nos da como valor 6, el tercero nos da como valor C, y el último el número 1. De esa manera se convierte de manera sencilla de binario a hexadecimal. Y eso ha sido todo por este video. Si quieren añadir algo relacionado con el tema, recuerden que pueden dejar su comentario. Si te gustó, regálame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. Nos veremos en el siguiente video.